buenas tardes, feliz miércoles, bienvenidos a este estudio de la Iglesia Nuevo Amanecer, sean todos bienvenidos. Esta tarde le invito a que vaya por su Biblia y usted ponga atención a lo que Dios quiere hablarle en esta tarde, porque Dios quiere hablarle a su vida. Y también vamos a estar adorando el nombre del Señor, así que quédese con nosotros en este tiempo de estudio, este tiempo de adoración. Le invitamos también para que los que nos están viendo puedan también ahí en su casa pedir la dirección del Espíritu Santo para esta reunión. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos. A ti, Padre, sea toda la honra, toda la gloria, Padre. Pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros labios, sobre lo que se va a hablar, Señor, Padre. Que ese estudio, Señor, Padre, sea un estudio, Padre, que va a cambiar vidas, tocar vidas, retar, Señor, a cada persona, Señor. Padre, a ti sea la honra y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Si le decimos hermoso, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Sí, para mi Rey, es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Si le decimos hermoso, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. El anhelo, sí, el anhelo de nuestro corazón. Yeah. Oh, hermoso eres tú, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, yo deseo que tú seas el anhelo de mi vida.
el anhelo de mi corazón. Que Padre, yo pueda buscarte, Señor, en todo tiempo. Que sea, Señor, mi búsqueda, Señor, mayor, desde el amanecer, Señor, hasta el atardecer, oh Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor Jesús. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Díselo, cubierto está de luz, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Le cantamos, decimos, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Si cubierto está, y cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Y cantamos, sí, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh, cantamos, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tomamos un instante para decir y declarar la grandeza de nuestro Dios. Ahí donde tú estás, dile, Señor Jesús, te reconozco que tú eres ese Dios grande, maravilloso. Ahí dile, grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor Jesús. Poderoso eres, Señor. Maravilloso eres tú, Jesús. Oh sí, oh Rey, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más declaramos su grandeza. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. En esta tarde quiero recordarle que tenemos un Dios que es grande, maravilloso, que no importa la situación, el problema que usted esté pasando, Dios es mayor, Dios es más grande que cualquier problema o situación que usted y yo estemos enfrentando. Así que podemos declararle a Él que Él es grande, y al declararle, usted y yo también nos estamos escuchando diciendo, en verdad sí, Dios, eres grande. Amén. Dios le guarde y le bendiga.
Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes en este miércoles. Les agradecemos su amable y su gentileza de poder estar acompañándonos a través de este estudio. Muchísimas gracias. Quiero hacerle una invitación. Si usted se encuentra en el área de Salem, le invitamos a que nos acompañe el domingo a las 10:45 en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem, a nuestro servicio de domingo. Y tenemos nuestro estudio el miércoles a las 7. Así que le invitamos a que esté con nosotros, nos acompañe y podamos aprender, crecer en la palabra de Dios. Así que sean todos y cada uno bienvenidos. Gracias por permitirnos llegar a donde usted se encuentra el día de hoy. Ese día quiero continuar con ustedes estudiando el poder, el desarrollar nuestra vida cristiana, que usted y yo podamos crecer. Algo que me llama la atención es que en la Biblia, cuando habla acerca de Jesús, habla de Jesús cuando Jesús estaba creciendo, no simplemente en estatura, dice, pero también crecía en el Señor. Y usted y yo necesitamos crecer y desarrollar nuestra vida cristiana. Como cristianos necesitamos nosotros poder ir desarrollándonos, que podamos nosotros crecer en conocimiento de la palabra de Dios, pero no simplemente en conocimiento, que tengamos el conocimiento sin aplicar la palabra, pero el poder aplicar para los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Necesitamos aplicar la palabra. Hemos venido hablando acerca de poder escuchar de Dios, el poder escuchar la palabra de Dios. También hemos adorado, de poder adorar a Dios, pero también necesitamos nosotros ahora, cada palabra que nosotros aprendemos, necesitamos nosotros aplicar esa palabra. Entonces, mientras yo estoy comentando con ustedes, quiero pedirle a Dani que pueda prepararse. Vamos a leer, vamos a estar estudiando en Mateo capítulo 7, verso 24 hasta el 27, y después nos vamos a brincar a Santiago, el capítulo 1, verso 22 hasta el 25. El poder nosotros, cada uno de nosotros ha escuchado la palabra de Dios. Muchas personas han escuchado la palabra de Dios. No simplemente estoy diciendo el poder, lo que dice la Escritura. Algunas personas conocen la Escritura, hablándoles a los creyentes, es decir, eso es dirigido a personas que han recibido a Cristo, que tienen el deseo de crecer. Y aún la persona, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, eso no lo exenta, pero el poder también aprender de la palabra de Dios, el poder estar acompañándonos a través de esos estudios, que usted pueda aprender la palabra de Dios, atesorarla, ponerla en su corazón, pero también aplicar la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarle a usted que haga eso. Todos hemos conocido la historia, hay una historia, el poder saber que la palabra de Dios, la Biblia, el poder nosotros aplicar la palabra de Dios. Habemos muchas personas que conocemos la palabra de Dios, que la tenemos grabada, la hemos memorizado, pero uno de los puntos importantes no es simplemente el poder memorizar la palabra de Dios, pero el poder aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Ahorita que le voy a pedir a Dani que lea, por favor, en Mateo. Espero que usted ya tenga su Biblia y abra usted ahí el Mateo capítulo 7, verso 24 hasta el 27. Mateo 7, 24 hasta el 27. Si puede leerlo, por favor. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Todos hemos escuchado, cuando éramos niños, escuchamos una historia de los tres cochinitos. No los tres cochinitos que estaban en la cama, pero hay una historia de los tres cochinitos. Cuando a mí me la contaba mi mamá cuando yo estaba niño, pero era una historia de tres cochinitos que habían construido, iban a hacer una construcción. El primer cochinito dice que construyó su casa de paja.
y vino otro de sus hermanos, fue construyó otra casa, y otro hermano fue construyó otra casa. Pero el cochinito que construyó su casa de paja, dice que vino el lobo y sopló, dice, con la ayuda del lobo vino y sopló, dice, voy a soplar, y dice, y la casa se derrumbó, es decir, se deshizo la casa. Después el cochinito ese tuvo que ir con su segundo hermano. Ese hermano había construido su casa de madera, un poquito más fuerte, pero llegó el lobo también y comenzó a soplar, dice la historia, y cada uno de nosotros nos recordamos esa historia. Dice que sopló, dice, y la casa se cayó, y entonces los cochinitos tuvieron que salir corriendo para poder ir con el tercer hermano. El tercer cochinito había construido su casa, dice, de material, es decir, de bloque o de ladrillo. Entonces, cuando vino el lobo y comenzó a soplar sobre la casa, dice que la casa no se pudo destruir porque estaba bien edificada. Y eso es lo que queremos ver nosotros, el poder ver que cuando nosotros, el Señor Jesús en esta historia que leemos, en esta parábola, que comienza esta parábola desde Mateo capítulo 5, desde las bienaventuranzas en adelante. Miramos nosotros todo eso, esto es el conocido como el Sermón del Monte. Y no lo del cochinito, porque no es el cochinito. El sermón del cochinito. No van a decir que ahí estaba la parábola del cochinito. Todos andan ahorita en el sermón del monte. A ver qué pasó, güey. Pero el Señor Jesús hace esta referencia. Dice que el hombre prudente o el hombre insensato, había dos personas. Dice, el hombre insensato vino y construyó su casa sobre la arena. No puso un cimiento, no puso nada. Dice que vinieron el embate de los vientos, las tormentas, las tempestades. Pero ¿qué pasó? Vinieron los ríos y se llevó la casa. Pero dice, el hombre prudente, dice, edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, vinieron las tormentas, vinieron los ríos, dice que su casa permaneció firme porque estaba sobre la roca. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos ver, que hay poder en la palabra de Dios, no simplemente la palabra que escuchamos, que meditamos nosotros, pero cuando nosotros la ponemos por obra. Lo que Dios quiere es que necesitamos nosotros ser hombres y mujeres prudentes. Usted y yo lo que necesitamos hacer es poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Es el poder, lo que hemos aprendido, poderlo aplicar. No simplemente, yo sí me sé la Biblia, sé dónde están los versículos, sé dónde están ciertos libros, ciertas cartas. La historia es la historia. En primera de Porky hay uno. Primero Porky. Pero el poder, desafortunadamente, aún hay cristianos que por así decirlo, no están leyendo su Biblia, no están escudriñando la Escritura. Y la semana pasada hablábamos acerca de la importancia de poder gastar tiempo con Dios, el pasar tiempo. Vamos a leer en Santiago el capítulo 1, verso 22 hasta el 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olviden lo que ha oído, sino haciéndolo recibirán bendición al practicarla. Entonces hay algo cuando nosotros podemos obedecer la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. El poder nosotros no simplemente olvidarnos de la palabra de Dios. El poder ponerla en práctica. Es decir, cuando tú escuchas la palabra de Dios, puedes tomar la palabra de Dios y poder comenzar a aplicar la palabra de Dios. Santiago, ahorita vamos a ver lo que nos dice.
en cuestión de que nos habla que no podemos nosotros simplemente olvidarnos. La palabra de Dios nos dice que no debemos ser simplemente oidores, es decir, pues ya escuché la palabra, pero lo que necesitamos hacer es el poder ponerla en práctica, el poder practicar la palabra, es aplicarla a nuestra vida. Claro que es como debemos hacer, siempre poner la palabra de Dios en práctica, porque creo que muchos de nosotros escuchamos sermón tras sermón, pero en realidad, o sea, cuando ponemos en práctica lo que escuchamos, lo que leemos, y si no lo hacemos, en realidad, o sea, estamos básicamente perdiendo nuestro tiempo. Y Dios quiere que seamos prácticos, que la palabra de Dios pueda vivir en nosotros. Y algo que hace ratito estaba pensando es que nuestros pies o nuestra vida debe estar cimentada en la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, al estar cimentados en la palabra de Dios, vamos a poderla poner nosotros en práctica. A veces no la ponemos en práctica porque nuestra cimentación es algo más, quizá sea la revista El Condorito, Vanidades, o sea un programa de televisión, o sea el Facebook. Entonces, nuestras vidas están basadas en eso, cuando en realidad nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios. Y siempre es importante el poder ser prudentes, porque se trata de nuestra vida. Se trata de nuestras familias, se trata de nuestro hogar, se trata de nuestros hijos, y es lo importante de poder ver. Hay un dicho que dice por ahí: echando a perder se aprende. El otro día estaba platicando con un tío y un maestro, cuando él estaba estudiando en la normal, mi tío estaba estudiando en la normal, y exactamente a mí también me lo dijeron en la normal, me lo dijeron a mí, ese mismo dicho, echando a perder se aprende. Y le dijeron a mi tío, le dijeron: no, pues echando a perder se aprende. Y le dijo: no, lo siento mucho, pero no se puede aplicar ese dicho, no se aplica en la vida. Pues vamos a ver qué pasa en la vida. Pero no, o sea, dijo: si tú eres un médico, o sea, no vas a ir a practicar en una persona, pues a ver si se alivia, pues se alivia, y si no se alivia, pues no se alivia, si se muere, pues se muere, pues si se no murió. Y la cuestión es que uno puede hacer lo mismo es en la vida cristiana, en la vida espiritual de cada persona, de cada hogar, de cada individuo. A final de cuentas, cada individuo es responsable. Yo, como creyente, como persona, como cristiano maduro, soy responsable de mi alimentación, y asegurarme de que mi vida esté firme y esté cimentada en la palabra de Dios, y hay poder en ella, porque ahí vamos a darnos cuenta nosotros que tiene grandes cosas el poder escudriñar las Escrituras, el poder tener y gastar ese tiempo con Dios en su palabra. Y al pasar ya mucho tiempo, quizás ya dentro de la iglesia, al haber crecido, uno se da cuenta a veces de que habemos cristianos que nomás nos gusta que nos estén dando la mamila, uh-huh, que alguien más nos alimente. Y yo creo que si eso se aplicara en la vida real, de que una persona de 40 y tantos años todavía quiera seguir viviendo en la casa de sus papás, como que eso no iba a volar, eso no. Uh-huh. Y yo creo que es responsabilidad de nosotros cuando el poder crecer, decir: sabes que yo me voy a alimentar, porque a veces habemos muchos que decimos: no, es que ahí yo no voy a crecer, o no me están alimentando. En tal iglesia, lo que sea, no es la responsabilidad del pastor estarle dando todos los días el alimento. Y habemos muchos que queremos que el pastor vaya a nuestra casa, nos esté alimentando todos los días, pero es nuestra responsabilidad. Si el alimento se va a dar en la iglesia a los que también, a todos, pero también hay un alimento para los que están creciendo, que, uh-huh, son niños, que son bebitos. Y los que somos grandes tenemos que ayudar a los que son bebitos también. Y porque esa es también nuestra responsabilidad, el poder ayudar a otros a ser discípulos. Entonces, tenemos esa responsabilidad ya como cristianos de años. Si es usted un cristiano de años, el poderse usted decir: sabes que yo necesito buscar la palabra de Dios, necesito alimentarme.
y ponerla en práctica. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el propósito, los propósitos principales de la palabra de Dios. Tiene un propósito importante el poder nosotros estar en la palabra de Dios. El poder nosotros, o sea, cuando nosotros leemos la Biblia, necesitamos aplicarla. Lo que hemos aprendido necesito aplicarla. Pero una de las cosas cuando nosotros leemos la Biblia, cuando entramos nosotros en la Biblia, estamos leyendo, estamos entrando en una autobiografía de Dios. Es la autobiografía de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, yo cuando a mí casi no me gustaba leer, y pues en realidad, o sea, trato de leer más yo ahora que cuando estaba creciendo, pero cuando yo leía algún libro anteriormente, siempre me gustaba mucho leer algo de alguna persona, como una autobiografía, una biografía de alguien, entonces que me llamara la atención de esta persona, entonces que me llamara la atención. Cuando leo la Biblia, estoy leyendo los poderosos hechos, la autobiografía de Dios, de quién es Dios. Cuando voy conociendo, cuando voy leyendo la palabra de Dios, voy conociendo quién es Dios. No simplemente voy conociendo la palabra de Dios, pero estoy conociendo al Dios de la palabra. ¿Sí me explico? O sea, el poder saber que cuando leo la palabra de Dios, estoy conociendo al Dios de la palabra. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesita ver, porque estamos leyendo esas cartas de Dios para nosotros, que nos ha dejado Dios a nosotros, que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a poder crecer. Y yo creo que al conocer la palabra de Dios, dice la palabra también, conocer es la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, al conocer la palabra, usted y yo vamos a también, al crecer, vamos a identificar lo que es la palabra y lo que no es la palabra. Porque existe gente que va a venir a engañar. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Entonces, si usted y yo no estamos firmes en la palabra, no conocemos la palabra, va a venir alguien que nos va a dar un cuento muy bonito y nos va a llevar, nos va a comer, nos va a matar. Entonces es importante el poder conocer la palabra de Dios. Como dices, tiene propósito. Y estamos conociendo al mero mero, al Dios de la palabra, al que hizo todas las cosas. Y yo creo que la otra vez lo dije, sí, me encantaría conocer gente famosa. ¿No le gustaría conocer también al Dios que hizo todas las cosas? Lo quiere conocer, es la palabra. Exactamente. Ahí está en la palabra. Y algo que nos ayuda a nosotros, el poder ver, en cuestión de los propósitos principales que encontramos nosotros, al poder nosotros entrar en la Biblia, el poder estar en la palabra de Dios. Porque mire, déjeme decirle, va a llegar el tiempo aquí que va a haber escasez de palabra, va a hacer falta palabra. Todos tenemos Biblias en nuestras casas y tenemos 3, 4, 5 Biblias, tenemos el teléfono donde tenemos la Biblia, pero hay lugares hoy, en este mismo momento, hay países donde no tienen la Biblia, no tienen la palabra, no tienen la capacidad para poder tener esa libertad de poder ir a tu teléfono, porque ya se está hablando acerca de esto, de poder monitorear lo que está pasando con tu teléfono, cuáles son las aplicaciones, qué es lo que está pasando con tu teléfono. Y entonces va a llegar ese tiempo, y si nosotros no tenemos la palabra de Dios, entonces que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder crecer y poder mantenernos firmes para cuando eso llegue. No sé cuándo vaya a llegar, pero va a llegar el día. Tal vez no vaya a ser en mi tiempo, pero va a ser el tiempo más adelante. Yo no sé cuándo, pero va a pasar ese tiempo, porque está pasando en otros lugares y necesitamos la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos en la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos al Dios de la palabra, no hay manera en el mundo que nosotros estemos en la palabra de Dios y no podamos ser
transformados. Y esa es la siguiente parte que miramos nosotros de la importancia. ¿Por qué es importante? Porque somos cambiados, somos transformados nosotros a la luz de la Escritura, a la luz de lo que estamos viendo. Necesitamos nosotros la palabra, necesitamos nosotros estar bien edificados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un espejo que nos hace, cuando nosotros la leemos de todo corazón y le decimos, Señor, muéstrame. La palabra de Dios es un espejo que, como que dice ahí, que básicamente nos hace ver dónde estamos mal, lo que hay que cambiar en nosotros. La palabra es la que nos va a mostrar y nos va a hacer saber. O sea, el Espíritu Santo trae la convicción, pero cuando nosotros estamos en la palabra y le decimos, Espíritu Santo, háblame, y la palabra nos va a hablar y va a traer esa convicción a nuestra vida, decir, híjole, yo en esta área mi vida no concuerda con la palabra, con lo que dice. Entonces la palabra de Dios va a traer transformación a nuestra vida si permitimos que nos hable. Uh-huh. Y todos sabemos nosotros que tenemos la Escritura, ya sea cristianos o no cristianos, conocemos que ahí está la Biblia, la palabra de Dios para nuestras vidas. Y es importante que no es simplemente el oír la palabra. O sea, tú puedes oír la palabra. Hay personas que van a la iglesia y oyen la palabra y salen de la iglesia y ¿qué? No sé. Habemos personas que me dicen que yo no sé cómo nos pusieron teflón, pero no se nos pega nada. Y vamos a aprender, no sé. ¿Qué digo? No sé. Y a veces, y Santiago mismo, que dice somos personas olvidadizas, se nos olvida. A lo mejor si preguntara yo qué prediqué el domingo, a lo mejor dijera la gente, I don't know, sabe Dios, ¿no? Pero el poder nosotros aplicar lo que Cristo quiere es que nosotros no simplemente oigamos la palabra, pero que podamos aplicar la palabra, porque la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a cambiar, a ser transformados. Es, por ejemplo, tenemos la información, o sea, tú puedes saber, ¿no? ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Tú sabes lo que dice Juan 10:10. Tú sabes lo que dice cualquiera de las escrituras. Puedes saberlo. Lo tienes aquí, en la cabeza como memorizado. Pero no es simplemente el memorizar la palabra, pero el poder que pueda ser, como dicen ya, por ósmosis pueda caer, entrar a nuestro corazón y poder saber qué es lo que significa la palabra, es qué es lo que nos está hablando, que hay una revelación de la palabra de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, miramos nosotros, le voy a poner eso claro, por ejemplo, estamos viviendo en tiempos de vacunación y muchas personas quieren información de la vacuna, cualquiera que sea la vacuna, y la cuestión es el poder saber, aunque no tenemos mucha información sobre la vacuna que se está poniendo ahorita contra el COVID, entonces existen varias vacunas y muchas personas tratan de estudiar lo que es el contenido de cada una de las vacunas y tienen la información, pero ¿y sabes tú que eso puede prevenir o ayudarte a poder, ya sea si te contagias, a no contagiarte y todas esas cosas? Pero la cuestión no es simplemente eso, pero es el tener que aplicarse la vacuna. Y llámese cualquiera que la vacuna, si fuera para nuestros hijos, que el sarampión, que el tétano, que la viruela, que la polio y cosas de esas. Y dices tú, sí, pero no, ¿para qué se la pongo? ¿Para qué se la pongo a mi niño? No se lo voy a poner. O sea, es necesario poder aplicar esa vacuna. Entonces lo mismo para nosotros en lo espiritual es importante. Si tenemos la información de la palabra de Dios, ahí la tengo, la Biblia. En las bodas te regalan una Biblia que no vuelves a ver y no vuelves a abrir, y ahí está. Pero la poder aplicar la palabra de Dios, y eso es lo que necesitamos hacer para poder nosotros no simplemente ser oidores, pero hacedores de la palabra. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 7 verso 24, la versión Reina Valera, dice lo siguiente, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, el Señor Jesús dice esas palabras y las hace.
O sea, no es simplemente, tú puedes oír la palabra. Muchas personas, como te digo, oyen la palabra de Dios, van a la iglesia, oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por práctica. Pero el Señor Jesús dice, no solo el que oye, pero el que hace la palabra. Dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Póngale usted, edificó su vida, edificó su matrimonio, edificó su familia, edificó su hogar sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Y ahí está, para poder tener nosotros una vida duradera en Cristo. Ser prudentes recuerdo que la casa que teníamos en el Centenario tenía mi papá siempre que tenía una cimentación, creo que de 1 metro de profundo, y yo creo que no sé si sabía quitar esa cimentación, pero está fuerte. Y cada vez que vamos para allá veo esa cimentación y me recuerdo que es una cimentación profunda, que está fuerte, y venga lo que venga, eso va a seguir, va a seguir ahí. Y nuestra vida debe estar de esa manera, fundada en la palabra de Dios. Desafortunadamente, como le digo, estamos a veces fundados en lo que dicen las novelas, lo que dicen las noticias, lo que dice el Facebook, lo que dicen los amigos, los parientes. Es que yo le creo a lo que está diciendo, y nos creemos cualquier mitote que anda alguien por ahí diciendo, cuando en realidad, como dices y dice la palabra, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. O sea que vamos a ser libres de toda mentira que el diablo nos quiera dar, porque la sociedad nos quiere inyectar mentira, pero cuando conoces la verdad, podemos rechazar eso. Entonces, pongamos nuestra vida que sea fundada en la palabra de Dios. Sí. Ahorita que dijiste acerca de la casa, hay un video que yo miro, o hay una persona que tiene unos videos en YouTube, que ahorita, en este momento, está haciendo una casa en Maniadero, Baja California, y él la está haciendo de madera. Pero lo interesante que la casa no tiene cimientos, yo no sé cómo, pero pararon la casa. Es una casa prefabricada, pero sin cimientos, es decir, no hay nada abajo que pueda venir y poder fortalecer esa casa. Ahora la casa está abierta en un llano, en un plano así como es ahí en Maniadero. Y como está cerca del Pacífico, el viento y todo eso que viene, todo eso. Entonces yo he estado, por ejemplo, en San Quintín, que llegan unos vientos bien fuertes que llegan del lado del Pacífico. Y en una ocasión me iba a bajar del carro ahí en San Quintín, y al abrir la puerta, abrimos la puerta y casi la puerta se me fue por el fuerte viento que estaba soplando. Y cuando hay un edificio, una casa que está mal construida, entonces cuando venga el viento, cuando vengan las tormentas, van a caer. Lo mismo pasó el 2014 en el Odil. Hay muchas construcciones en Los Cabos, y me tocó ver muchas construcciones en Los Cabos, que hay muchas construcciones que se utilizan la tabla roca, que, o sea, no es un material fuerte para unos lugares cuando hay tormentas. ¿Qué es lo que pasó en el Odil en el 2014 allá en Los Cabos? Muchos de esos edificios, hoteles y todo eso se destruyeron por causa de eso, porque estuvieron mal edificados. Si hubo paredes, bardas de bloques que cayeron, cuánto más algo que esté mal edificado o que no sea lo fuerte. Es lo mismo en la vida cristiana. Cuando vienen tempestades, vienen tormentas a nuestra vida, si nosotros no estamos firmes en la palabra de Dios, si nosotros no estamos aplicando la palabra en nuestra vida, implementando la palabra en nuestra vida, va a llegar el momento que vamos a ser sacudidos. El mismo Jesús le dijo a Pedro, ustedes van a ser zarandeados. Existe la palabra esa, zarandeado, dice, pero yo he orado, dice, por ustedes, dice, para que su fe no falle, le dijo a Pedro. Entonces,
es importante el poder aplicar la palabra. Y eso nos vamos al tercer y último punto, en el cual nos habla acerca de los pasos para poder aplicar la palabra de Dios. Aquí vamos a mirar algunos pasos que los cuales necesitamos nosotros el poder aplicar esos pasos para poder poner la palabra de Dios en nuestra vida. En Santiago, no sé si ya leíste Santiago el capítulo 1, verso 22. 1:22. Santiago 1, del 22 hasta el 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira, creo que la leímos ahorita, ¿no? Uh-huh. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y que persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, aquí miramos nosotros algo importante. Algunos pasos que necesitamos nosotros tomar para poder aplicar la palabra de Dios. Esto es importante, así que tome nota, porque eso le va a ayudar a usted. Si no ha entendido, si no ha estado poniendo atención a través de todo este tiempo, yo le invito a que tome usted nota acerca de esas 4 cosas que necesita, estos 4 pasos que necesita usted poder tomar para poder aplicar la palabra de Dios. Mire, encontramos nosotros que el verso 22 de Santiago 1 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica. No se contenten, dice, con simplemente, ya fui a la iglesia, ya escuché. Sí. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen, pues ya fui a la iglesia, ya cumplí con el compromiso, ya. Pero ¿qué digo? Pues no sé. Sí. Y se nos olvida porque fuimos por otra onda o por otra cosa y no aplicamos. O también me ha tocado, tengo amigos que nomás van a la iglesia y llegan tarde para escuchar la palabra. No. Y ya nomás la palabra y pum, se va. Sí. Sí. Y la cuestión es el todo, ¿no? El poder ver. El paso número 1 es el poder analizar la palabra, no tan solo descubrirla. Es decir, cuando nosotros, yo voy a leer la palabra de Dios, voy a analizarla, voy a pedirle a Dios, una de las cosas que me gusta que dice es el poder pedir la guianza del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo trae revelación a nosotros para poder entender qué es lo que dijo. Muchas veces no entendemos, muchas personas no leen la Biblia o leemos la Biblia y pues quién sabe qué leí. O somos cabeza dura. Sí, y necesitamos nosotros que el Espíritu Santo puede traer revelación a nuestra vida. Fíjese lo que dice la primera parte del verso 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley le da libertad. Hace unos momentos decías tú, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El conocer la palabra de Dios, es decir, nos va a ayudar a nosotros el poder tener libertad. Cuando yo analizo la palabra de Dios, no simplemente, pues ya la leí. O muchas veces van a la iglesia, no, qué bonito. No, pues hablaron muy bonito. Y nos gusta escuchar algo que digan qué bonito, ¿no? Algo dulce, tú estás bien, no hay problema, no tienes que cambiar nada. Pero no es simplemente que nos hablen bonito, pero es el poder nosotros ser retados. Uh-huh. Y el poder analizar qué es, como dijo Ramón de la Peña, qué es lo que el Señor quiso decir. Pues exactamente quiso decir eso, porque si hubiera querido decir otra cosa hubiera dicho. Pero el paso número 1 es el poder analizar la palabra, no simplemente descubrir la palabra, pero analizar qué es lo que dice. Es importante poder, cuando leemos la Biblia, es el poder saber quién la escribió, a quién se la escribió, qué era lo que estaba pasando en ese momento, en ese periodo de tiempo que fue escrito y cómo yo puedo aplicarlo a mi vida. Uh-huh. Entonces, en ese punto voy a analizar esos cuatro puntos. Quién la escribió, a quién se la escribió, qué es lo que estaba pasando en ese momento y cómo puedo yo aplicarla para mi vida. Hay veces cuando leo, por ejemplo, Levíticos, me quiero brincar Levíticos.
Porque digo, no, que hay un montón de que mates y que mata este y que el otro. Y bueno, ¿y cómo puedo aplicarla? Me digo, voy a matar gente. No, aplíquenla ahí. Pero hay cosas importantes que miramos nosotros que podemos aplicarlas en nuestra vida. Dios le dijo al pueblo de Israel, tú vas a ir y vas a eliminarlos, es decir, a quitarlos. ¿Por qué dice? Porque esos te van a traer daño, te van a hacer daño. Muchas veces nosotros necesitamos eliminar, erradicar cosas en nuestras vidas que nos están haciendo daño. Eso es lo que encontramos nosotros en Levítico. O sea, no es que Dios fuera malo, pero eran personas que tenían un corazón malo que tenía que cambiarse. Pero ese es otro punto. Paso número 2. Es el poder tener una continuidad, no solo de vez en cuando. El paso número 1 es el poder analizar la palabra de Dios, no simplemente descubrirla, pero el paso número 2 es el poder nosotros tener una continuidad, es decir, perseverar en ella. No solamente una vez, pues ya fui a la iglesia una vez, pues ya estuvo ahí a la próxima, o ya leí la Biblia una vez y ya después cuando viene el momento difícil, voy a acordarme de leer la Biblia. Pero necesitamos perseverar. Verso 25 dice, la siguiente parte dice, y persevera en ella, dice Santiago 1:25, dice, no siendo oidor olvidadizo. Oidor olvidadizo. ¿Cuántas veces hacemos cosas nosotros, o nos mandan a hacer algo, o nos piden hacer algo, no nos mandan a hacer algo, pero nos piden hacer algo, y vas a donde ibas a hacer, y es que venía, y qué ando haciendo aquí, se me olvidó? ¿Cuántas veces leemos la palabra y se nos olvida? Pues ¿qué leí hoy? ¿Sabe Dios? No me acuerdo. Y tratas de acordarte y no nos acordamos. Es por eso que necesitamos nosotros constantemente estar nosotros leyendo. Creo que el mismo Jesús, él cuando fue tentado, él habló la palabra. Y es importante el poder conocer la palabra, memorizar la palabra, aplicarla, porque va a venir a nuestra vida tiempos difíciles y vamos a decir, híjole, ¿cómo puedo hablar la palabra aquí? ¿Qué puedo decir? Y la palabra de Dios nos va a hablar. O sea, si la palabra de Dios está en nosotros mismos vamos a esa situación, vamos a confrontarla con la palabra, atacarla con la palabra. El mismo Jesús lo hizo cuando fue tentado por el diablo. Entonces dice, escrito está. Siempre le decía a Jesús. Entonces es importante memorizar la palabra y saberla aplicar. Y cuando viene ese tiempo difícil, la palabra va a brincar allá en nuestra mente inmediatamente. Si puedes buscar, por favor, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. 1 Timoteo 4, 7. Es el poder continuamente perseverar en ella. Es importante el poder estar todo el tiempo. La palabra de Dios es el alimento a nuestro espíritu y necesitamos estar alimentando nuestro espíritu. Cada día, todos los días necesitamos comer. Así como comemos todos los días, necesitamos tomar el alimento espiritual todos los días. Primera de Timoteo 4:7. Dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo, ¿sabes qué? Ejercítate en la piedad. Es el poder. Olvídate de las otras cosas. De lo que la gente te diga. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces necesitamos analizar la palabra. El paso número 1 es el poder analizar la palabra. Número 2 es el poder nosotros tener una continuidad, es decir, perseverar en la palabra, continuar en la palabra. Paso número 3, poner en práctica. Necesitamos poner en práctica, no solo guardar la palabra. Dice el 25, dice, sino hacedor de la obra. Es decir, necesitamos hacer la palabra de Dios. O sea, no, ya me la aprendí, ya la tengo aquí en la cabeza. O sea, hablamos de la memorización. Es importante poder, cuando leemos, nos llama la atención un versículo, el poder, está suave este versículo, nos llama la atención, es el poder. Pues voy a memorizarlo, porque no sé, tarde que temprano ese versículo me va a ayudar en algún momento, en una situación me va a ayudar a mi vida, y necesitamos nosotros el poder tener la palabra, el ponerla en práctica. O sea, el poder hacer algo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora?
es porque decía la semana pasada, necesitamos responder. ¿Cómo voy a responder yo a la palabra? Que es lo que el Señor me decía. Lo que María decía es el poder, voy a responder a la palabra. Si el Señor me dice que cómo voy a responder yo a la palabra, en acción, de alguna manera, el poder responder. Y el cuarto paso, y ya con esto termino, es el poder bendición. Dice, no tan solo preocupaciones. El verso 25 dice, este será bienaventurado en lo que hace. Necesitamos ver que cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, va a haber una bendición. Es una bendición el poder aplicar la palabra. Dice el Señor Jesús, dice, lo voy a comparar con un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Necesitamos nosotros edificar nuestra vida sobre la roca. Los 4 pasos importantes: necesitamos nosotros analizar la palabra de Dios, necesitamos tener una continuidad en la palabra de Dios, estar leyéndola todo el tiempo, el poder ponerla por obra y poder ser de bendición. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, va a haber una bendición, va a haber bendición a nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros. No sabemos cuándo, pero la palabra de Dios se aplica. Así como cuando íbamos a la escuela y nos enseñaban matemáticas y nos enseñaban ciertas materias de matemáticas que no quería yo saber nada de eso, pero decíamos nosotros, ¿cuándo vamos a aplicar esas cosas? Se aplican a través de la vida. Muchas personas dirán, por ejemplo, un albañil que anda con la cuchara, anda batiendo cemento y cosas de esas, ¿para qué necesita matemáticas? ¿Por qué? Porque necesita hacer, si él está haciendo una construcción, necesita saber, pues a cuántas distancias necesito hacer esto, necesito fierro, qué tanto profundo va un cimiento, qué es lo que tengo que hacer, las medidas, qué tanto debe ser. Se llevan medidas, se llevan matemáticas. Sí. Y decimos, pues el 3 de mayo fue el día del albañil, así que felicidades a todos los albañiles el 3 de mayo. El día de la Santa Cruz. El poder saber que todo se aplica, aún la palabra de Dios, podemos nosotros aplicarla en nuestra vida, y el conocer la palabra de Dios. Yo creo que no podemos echar nosotros en saco roto lo que aprendimos, y esta tarde hemos aprendido de que la palabra de Dios es importante. Y tiene bastante importancia, que yo le invito a que no rechace este mensaje, esta enseñanza, y dígale a Dios, dame hambre por tu palabra, dame hambre por buscar más. Quizás usted no tiene hambre por la palabra, usted dice, pues, sí, la conozco, he escuchado un poquito, pero hay más de la palabra. Pídale a Dios, rétese usted mismo, decir, yo necesito buscar más de la palabra de Dios, y pídale al Espíritu Santo que le dé esa hambre por buscar más de la palabra. Hay una gran necesidad de poder tener hambre por la palabra de Dios, el poder desear que la gente pueda leer la palabra de Dios, que pueda estar en comunión con Dios a través de la palabra, que podamos, porque a final de cuentas nosotros somos los beneficiados. La palabra de Dios nos va a ayudar. El salmista escribió en uno de los salmos diciendo, en el Salmo 119, diciendo, con qué cómo cuidará el joven su camino. Dice, con guardar su palabra, el poder guardar la palabra de Dios, y no simplemente guardarla, pero aplicar la palabra de Dios. Y lo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cositas, palabras así que dices, sí es cierto, que son importantes, y vamos aplicando las cosas. La palabra de Dios nos va a alimentar, nos va a ayudar. Así que vamos a terminar en esta tarde, y quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado a través de este estudio. Espero que haya sido de bendición, que no haya ninguna cosa que le pueda estorbar o robar la bendición. Comparte este video con alguien más, dígaselo. Dígale, sabes que eso es interesante, es importante para nuestra vida. Le invitamos a la Iglesia Nuevo Amanecer, localizada en el 1880 de la Lancaster Drive, salud. En la ciudad de Salem. El servicio el domingo es a las 10:45, el miércoles a las 7 de la tarde. Así que, mi amigo, antes de despedirnos, vamos a orar, y vamos a orar por algunas personas que necesitan sanidad. Vamos a recordar a nuestro hermano Pedro Juan,
que fue operado. Vamos a orar por él. Hay personas en otros lugares que nos han hecho saber que necesitan oración. Vamos a seguir orando por este niño Mauricio en La Paz, que Dios pueda sanar, tocar su cuerpo, que Dios haga un milagro en su vida, que sea con los padres. Así que vamos a orar para despedirnos y vamos a orar por esas necesidades. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, ha de cumplir el propósito, Señor, para la cual, Señor, ha sido expuesta. Sabemos que no vuelve a ti vacía, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos corazones, Señor, que han escuchado esta palabra, que van a escuchar esta palabra, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo pueda traer revelación, Señor, pueda, Señor, mover en sus corazones, oh Dios, esta palabra, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos en necesidad, Señor. Oramos, Señor, por Pedro Juan, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre su vida, Señor, trayendo sanidad, restauración, oh Dios. Oramos, Señor, por una pronta recuperación, Señor, que no haya ninguna otra complicación en su vida, Señor. Oramos, Señor, por este niño Mauricio, Señor, por sus padres, oh Dios, que tú los bendigas, que tú los guardes, oh Dios, que tú, Señor, hagas un milagro, Señor. Para que tú toques, Señor, a aquellas personas en necesidad, en enfermedad, oh Dios. Oramos, Señor, sabemos, Señor, que tú eres el médico de médicos, Señor. Oramos por Luis Octavio, Señor, que tu mano poderosa, tu mano de amor, tu mano de misericordia, Señor, sea extendida, Señor, sobre su vida, sobre su cuerpo, Padre, en este momento, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres, Señor, nuestro sanador, Padre. Por aquellos en necesidad, oh Dios, tú los conoces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 10:45 de la mañana.